En Radio Sur de Los Ángeles tenemos hoy a dos personas muy interesantes para conversar y de algo bien importante. Agradecemos la presencia del padre Jorge Cerda. ¿Cómo está, padre? Bienvenido. Muy buenos días Gracias, a los gracias por auditores venir. también. Gracias por venir. Y también el doctor Luis Correa Devia, que ya es nuestro Habitué. habitúe, claro, nuestro participante habitual ya de los programas de la radio. Así que damos la bienvenida al padre Jorge Cerda, porque él no había venido antes y espero que no sea la última vez. Bueno, Así que veremos cómo me tratan. tenemos que portarnos bien, sí, doctor Correa, tenemos que Absolutamente. portarnos bien, mire que si no. Oiga, padre, yo quería invitarlo, por supuesto, agradecerle que haya venido y queríamos tratar el tema de que de alguna manera ha revolucionado a la ciudad de Los Ángeles, sabiendo que acá en Los Ángeles ha ocurrido un milagro y que se ha podido comprobar, se ha podido certificar, incluso tenemos que ustedes también fueron parte de la documentación que esto se hizo, también el doctor Correa participó, ¿no es cierto?, transcribiendo ciertos jeroglíficos, que eran las fichas médicas, para poder dar fe de que esto ocurrió realmente. Bienvenido, padre, cuéntenos usted, por favor, ¿qué ocurrió? Bueno, la cosa es parte de una situación muy simple. Una señora tenía 70 años en ese momento, ella Ujú. tenía que operarse piedras en el hígado, ¿no? Entonces, bien, es una operación relativamente rutinaria para los especialistas. Eso, no sé, doctor, eso normalmente ocupará cuánto, media hora, una cosa así. Con En, la paroscopía, en más promedio, rápido. 30 minutos. 30 minutos. Entonces, una cosa relativamente simple. Y se complica por un accidente, porque el cirujano es un buen cirujano. Y sin embargo sucede eso, que pasa a llevar la aorta abdominal y declara, digamos, toda la catástrofe que viene luego, ¿no? Es ahí donde parte la cosa. Es una señora, digamos, se dice Los Ángeles, no es de Los Ángeles, de Quilleco, es otro municipio, evidentemente, y tampoco es la ciudad, del pueblo, ciudad de Quilleco, sino en el campo, ¿no? Entonces, en el sector Las Águilas, una campesina de tomo y lomo, ¿no? Que yo he conocido a esta gente, pero yo fui párroco 7 años, me parece, u 8, en Quilleco, de modo que conozco toda la comuna. Y ella era pues de las que participaban en la comunidad de Las Águilas, porque de allá ella. Eso, así parte la situación. El día 16 de diciembre del 2013, a las 18:35, estaba ella en el pabellón lista para ser intervenida. Y ahí comienza la acción. Comienza a darse a desarrollarse una emergencia, en el fondo, Claro, ahí sí, una situación crítica. sí. ¿Y cómo es que interviene Vincenza María Poloni en todo esto? Primero, ¿quién es Vicenta o Vincenza María Poloni? No confundir con la madre Vicenta Carrasco, que es una angelina de tomo y lomo. Esta Ujú. otra, la Vincenza María, es una italiana del siglo XIX, Ajá. que es una señorita que estaba a cargo de sus hermanos. Ella no se había casado, en fin, en la edad que las mujeres se casan, era joven, naturalmente, pero por cuidar sus hermanos menores, hacerse cargo de su casa, ella tuvo que postergarse. Y en ese tanto, entre tanto, estamos en todas las guerras franco-prusianas en el norte de Italia. Verona pertenece al imperio austro-húngaro y viene pues la ocupación francesa. De modo que está toda esa pelea y les toca a ellos en el medio. Y ahí entonces se produce, pues si hay guerra, hay escasez, si hay guerra, hay huérfanos, si hay guerra, hay heridos de guerra. Y no hay como una respuesta del Estado, una respuesta suficiente, porque no la había, nunca la hay. Cuando hay guerra siempre se está al debe. Entonces, un sacerdote, también es muy interesante su vida, es un alemán de origen que estaba ahí, es un luterano que se convierte joven a la fe católica y que se hace sacerdote en Verona, y era su confesor. Y inspirada por él,
ella inicia este trabajo de responder a esa necesidad, atender los heridos, recoger la gente que quedó sola, ancianos. No hay pensión como ahora está la pensión general, ¿cómo se llama? La PGU. La PGU, no hay nada de eso. Eso no se ha No, inventado en la sociedad. No había seguridad social. Nada, no existía. Entonces, y también la cantidad de huérfanos de guerra que están llegando. Luego hay hambre porque no hay brazos para trabajar el campo. No es todavía la revolución industrial. Entonces se trabajaba a pulso, digamos, a ñeque. Toda esta tragedia se trata de como suavizar, digamos, ¿no? A través de un grupo, me parecen como unas 5 muchachas que con ella inician esto que se va a llamar Hermanas de la Misericordia de Verona. Y quisiera hacer un alcance. El fundador, que es alemán, toma para la regla de vida de este grupito de señoritas que van a ser monjitas ahora, la regla de vida de las Hermanas de la Caridad de Viena, de San Vicente, ¿no? De hijas de San Vicente, que son las mismas de la Madre Vicenta Carrasco, de esa congregación. Él toma ese estatuto y lo arregla, lo acomoda para esta situación y para este grupo. Por lo tanto, la Madre Vincenza, la que es beata, y nuestra Madre Vicenta Carrasco, de la calle Sor Vicenta, son parientes espiritualmente, digamos, ¿no? Es la misma espiritualidad de San Vicente de Paul que está presente en ambas. Es interesante, me parece a mí, este parentesco espiritual entre ambas mujeres que nunca se conocieron, que nunca supieron siquiera que existía la otra. Bueno. Correcto. Ahí tenemos entonces la explicación, la diferenciación y obviamente la historia, de dónde viene todo esto. ¿Qué ocurre? La paciente aquí en el hospital de Los Ángeles, Audelia se llama. la señora Audelia, ella está en medio de su cirugía que era de rutina y de pronto se declara una emergencia, hay una situación crítica y lo que preguntan es, bueno, ¿y dónde está? Obviamente que en una situación tan crítica es milagroso que se salve, pero ¿dónde está específicamente el milagro? A ver. Ustedes lo saben, yo... No, el milagro. El milagro no lo pueden declarar los médicos porque no se dedican a eso, ¿no es cierto? Entonces, los médicos lo que pueden decir es, mire, aquí normalmente esto iba en esta dirección, es decir, la muerte. Ajá. Y no hay explicación, no tenemos explicación. Le pusimos todo el empeño posible y de hecho es así. Pero aparecía cada vez una dificultad nueva, ¿no? Y de modo que los médicos, y es eso lo que en la investigación diocesana, en la cual me tocó participar, trabajar en ese equipo, la investigación diocesana tiene que llegar a eso. Todo el equipo que trabajó ahí en el quirófano, debe ser interrogado, ¿no? Y dar su declaración bajo juramento. Hay todas unas fórmulas, ¿no? Para hacer de eso con absoluta seriedad. Luego, cuando se llega a ese punto, entonces se cierra la investigación y todos esos datos se envían. Hubo que traducir, aquí el doctor tuvo que traducir de la letra médica al castellano, digamos, al lenguaje entendible. Eso es más difícil que traducirlo al italiano. Luego hubo que, más difícil, sí señor. Luego hubo que traducir también al italiano todo el expediente y eso se sella. Una copia quedó aquí en el obispado, está todavía sellada, no se ha abierto, y la otra se envía al Vaticano. Y ahí entra entonces en el proceso de como diríamos, cuelan palabra por palabra. Nos importunaron con 2 o 3 indicaciones. Aclárennos esto, porque aquí tomando el dato de este y del otro, no hay coincidencia. Aquí pareciera que están diciendo lo contrario, o no sé qué. No coinciden. Entonces, si no hay respuesta suficiente, ¿no? Satisfactoria, la cosa queda ahí. Sí, se acabó. Pasarán los siglos y no se toca, ¿no? Pero pudimos responder, digamos, suficientemente y satisfactoriamente. Por eso el caso sigue adelante. Ahora,
lo que estamos celebrando, digamos, y estamos impresionados, porque es la primera vez que sucede aquí en nuestra diócesis, en nuestra provincia, es que el Papa ha declarado que aquí hay una acción divina, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que el Papa declara? Porque a él se le ocurre, porque alguien le dice, mire, la abuelita de este caballero que ahora es curita, ¿no es cierto? Nadie se explica cómo, entonces ya, esto es milagro. No. El Papa recibe, luego de todos estos digamos, estudios que hay por especialistas, recibe al final un informe reducido de la explicación y tiene de la explicación de los hechos. Y los médicos, los últimos médicos que analizan, son especialistas en este caso allá en el Vaticano, le dicen, mire, esto no tiene explicación científica, aquí no hay, no, le buscamos y le buscamos, los llaman abogados del diablo a esos, ¿no? Le buscamos y no pudimos enredar la cosa, simplemente aquí gana que hay una mano superior, distinta de todas las manos humanas, que ha intervenido. Entonces, eso firma el Papa, firma la declaración de los médicos, ¿no? Una certeza, si se puede tener, científica. Aquí no nos podemos explicar humanamente esto. Esa es la cosa. Ahí está el milagro. Bueno, acá tenemos en el doctor Luis Correa Devia a un experimentado cirujano que, que precisamente hace con mucha rapidez, presteza, esa misma operación. Hoy, claro, con medios mucho más modernos, más rápidos, y podemos dar fe de que resultan muy bien. Sí. Bueno, la cirugía laparoscópica de la vesícula, son cálculos de la vesícula, es una cirugía de rutina que nosotros hacemos, personalmente yo tendré unas 20.000 cirugías en el cuerpo, solamente esta técnica. Y es una cirugía que uno en condiciones normales no se demora más allá de entre 15 minutos, 30 minutos. Es una cirugía habitual. Sin embargo, en este caso hubo, como bien dice el padre, un accidente dentro de la intervención y se produjo una rotura de la aorta abdominal a nivel de las suprarrenales. Esto es muy grave en el sentido que el paciente se puede desangrar en 2-3 minutos, así de rápido. Afortunadamente el colega que lo operó, un colega con alta experiencia, que fue compañero mío de beca, nos conocimos durante la especialización, actuó rápidamente, abrió el paciente el abdomen y contuvo la hemorragia y trató de repararla. Él es un cirujano digestivo, no es un cirujano vascular. Por lo tanto, no lograba contener esta hemorragia. La aorta tiene una presión altísima y, como digo, en un minuto se desangra el enfermo de inmediato. Entonces, frente a esta situación desesperada, ya estamos hablando que era domingo en la tarde, ¿ya? Y comprimen la zona y llaman, en esa época no había cirujano vascular acá, afortunadamente ahora hay varios cirujanos vasculares de muy buena formación, pero en esa época no había. Entonces venía un colega de Concepción, concretamente venía de Talcahuano, el doctor Urrea, y que se le llamó desesperadamente y el colega estaba de turno en el hospital en Higuera, en Talcahuano. Se comunican con él, él pide la autorización, creo que fue autorizado o no, pero salió del hospital a toda velocidad. Partió. Y tomó la caja y tomó la prótesis que existía, una sola que había disponible y nada más. Hay múltiples prótesis que podían utilizarse. Tomó la primera que estaba disponible y partió para acá junto con el material de sutura especial. Recordemos, no había cirujano vascular acá, por lo tanto equipamiento para cirugías vasculares no había. O sea, la resolución de ese problema tan grave no es así nomás, tiene que ser con algo especializado. Absolutamente. 140 kilómetros de distancia. Claro. Y es de noche. Exactamente. De hecho, lo recorrió en menos de una hora. En moto, por si acá. En moto. Y finalmente llega en buenas condiciones. Menos mal. Entra a operar a la paciente y la prótesis que tenía era exactamente la que se necesitaba para reparar esa lesión. Precisa. Los materiales que trajo fueron exactamente los que se utilizaron y gracias a la expertise del colega
¿ya? Y a las circunstancias que determinaron que lo que trajo era exactamente, sin saberlo. Le dijeron, hay una paciente con una rotura de una arteria aorta abdominal, punto. Ya todo calzó perfecto y obviamente ya una vez realizada la intervención de esta paciente, se comenzó a recuperar la paciente, pasó a la unidad de paciente crítico y ahí vino mi intervención. ¿Cuál fue mi intervención? Que en esa época, actualmente todo es digital, en esa época estaba la pésima letra de los colegas, tanto de los colegas cirujanos como de los colegas intensivistas, y no se entendía nada. Incluso yo estuve varios meses traduciendo la letra de mis colegas, tratando de entender la lógica del proceso, cómo fue evolucionando la paciente, y escribiéndola con el computador para poder entregar un documento coherente que pueda ser interpretado. ¿Ya? Porque me contó el padre ¿Tomás o el, Tiziano? claro, el Que padre, vino de Italia. claro, Tiziano. Tiziano, ya, muy amable, ya, me explicaba, y el padre Tomás Rifo, que es el capellán nuestro del hospital, ya me decían, doctor, no entendemos qué fue lo que ocurrió, cómo se hace, qué es lo que dice aquí, que llegó la ficha clínica al Vaticano y médicos españoles trataron de traducir la letra, no pudieron hacerlo. Y volvió. Y ahí yo estuve trabajando varios meses. ¿Ya? Y finalmente logré entregar el documento completo, de lo cual el padre Tiziano me trajo de regalo, ¿ya? Un nacimiento en madera de olivo de Jerusalén, ¿ya? Bendecido, y que yo guardo con mucho aprecio en mi hogar, ya como recompensa por todo el esfuerzo que hizo. Porque realmente estuve varios meses, no solamente trabajando en la ficha, sino que conversando con los colegas, y se da la incertidumbre que ni ellos mismos entendían su propia letra. Bueno, finalmente se logró entregar el documento completo y ahí viene todo el proceso hacia adelante. Pero si uno, como bien dice el padre, si uno busca las estadísticas, porque todo es en base a estadísticas, la parte de la medicina, la probabilidad de haber resultado con vida a la paciente era menos de un 1%, menos de un 1%. Entonces, obviamente hay una intervención en muchos sentidos de que se logró responder a tiempo, que el colega haya respondido el llamado, que haya viajado ya de noche, ya, que haya podido traer el material que es preciso para poder repararlo, sin una serie de situaciones que yo creo que no fueron coincidencias. Mire, yo tengo aquí, traje una parte de la declaración del doctor Urrea, porque tampoco en el momento se vio, digamos, él hizo lo que había que hacer del mejor modo, pero eh, el largo tiempo que ella estuvo sin irrigación en la parte inferior hacía muy complicado lo que venía. Entonces, mire, dice así. Su carta es más larga, pero yo tomé la última parte. Dice, la situación era caótica, habían pasado unas 5 horas desde el inicio de la catástrofe. Entregué el mando al cirujano principal, que procedió a cerrar el abdomen. Me quité la ropa estéril y descubrí los pies de la paciente. Era como tocar un mármol lívido que ningún cirujano quiere sentir en este tipo de operaciones, y me despedí de ella. Y se volvió a esas horas de la noche, ¿no? Era la 1:35 cuando él termina la operación, de las 11 a la 1:35. Pero la cosa, si ahí estaba, digamos, por ahí podía estar tranquilo. Entre tanto se había hecho la extirpación de los cálculos antes que llegara el doctor Urrea, pero a las 2 de la mañana es conducida a la unidad de terapia intensiva y los parientes son llamados para despedirse de ella porque los médicos piensan que está en fase terminal.
El día 17 por la tarde es operado de nuevo porque hay más hemorragia. El día 20 sufre una tercera operación. El día 23 de diciembre una cuarta operación. Y el día 25 una quinta operación. Entonces, la situación tendría que haberse muerto varias veces esa señora, ¿no? Y seguía viva, ¿no? Pero, entonces, ¿dónde está el milagro? Cuando se alarga la operación, en un momento el doctor, el cirujano principal, ve que la cosa está mal, antes que llegara el doctor Urrea, va y se comunica con la familia que estaba esperando, como normalmente se hace, y les comunica que están en una situación muy compleja. Entonces, un nieto de ella, en ese momento era seminarista en Concepción, organiza por las redes sociales una cadena de oración. Y es posible seguir, esa es la primera vez que se puede hacer esto, ¿no? En una causa así de milagro, de aclaración de la situación, en que tomando la ficha médica, como está ahí con horas, se pone cada proceso que se hace, procedimiento, y la integración de más gente a la oración, ¿no? Es muy lindo eso, ¿no? Simultáneamente, el trabajo, la pelea con la muerte, contra la muerte, que tienen los médicos, digamos, y por otra parte, el trabajo de la oración, que será lo que da la fuerza o la claridad o la decisión que hay que tomar, que hay que tomarla en el modo, digamos, en modo perentorio, para poder seguir adelante. Esto es la primera vez que sucede en una causa como esta, ¿no? Que se puede poner la ciencia médica así, minuto a minuto, y luego la tecnología. Por ahí va la cosa. Entonces es absolutamente inexplicable. Todavía más, es inexplicable que no quedó sin secuelas. Uno la ve, ella trabaja, hoy día tiene bastantes años más, pero es una señora mayor que atiende su casa, sus gallinas, sus huertas, sus cosas. Vive con su esposo ahí en Las Águilas, ¿no? Y desarrolla su vida normal. Vino el doctor Espinosa de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes para hacer un informe sobre ella, y no podía creer que se pudiera agacharse hasta el suelo para trabajar en la tierra, ¿no? Porque no tiene ninguna dificultad en las piernas. Tendría que haber quedado con alguna secuela mayor o menor, pero no hay nada. Entonces, todo esto hace que sea una cosa muy linda. Yo creo que sucede más veces, solo que no se documenta una cosa así. Yo creo que a los médicos les pasará que muchas veces sienten que ya no pueden más, su ciencia llega hasta un punto ahí y punto. Y luego hay un repunte, se me ocurre que sucede, ¿no? Sí, bueno, yo mucho tiempo estuve a cargo de los enfermos de cáncer terminal Ya. y nos pasaba, hacíamos nosotros congresos, ¿ya? Y dentro de congresos con España, con Costa Rica, Argentina, México, y todos los que trabajábamos con los enfermos de cáncer terminal contaban historias de remisión completa del cáncer. Nosotros tratábamos pacientes con cáncer con metástasis, con pacientes terminales. Y todos teníamos historias de pacientes que finalmente uno lo da porque ya fallecer en tantos meses, ¿ya? Y el paciente empezaba a recuperarse de forma inexplicable. Todos podíamos dar testimonio de casos. Siempre recuerdo un caso de un paciente de Estación Yumbel que tenía un cáncer de páncreas con metástasis. Era un zapallo, no era amarillo, era un zapallo, así, muy avanzado el cáncer. Y comenzó a venir al control, y de repente desapareció el control. Entonces uno dice, habrá fallecido. Y resulta que una vez, yendo a un restaurante que está en Estación Yumbel, que siempre iba, me lo encuentro caminando. Me saluda y me da un abrazo, doctor. No tengo nada, me siento impecable. Lo cité a control, le hice un escáner completo, no tenía nada. De haber estado terminal, arrastrando los pies, andaba caminando ya por Estación Yumbel, ahí me lo encontré. Entonces, esas historias que, bien como usted dice, no son documentadas, ¿ya? Pero todos hemos sido como médicos,
testigos de distintos hechos que son inexplicables, ¿ya? Y es un hombre de mucha fe que iba caminando siempre a San Sebastián, ¿ya? Y él me dijo que le había pedido a San Sebastián. Seguramente debe estar su plaquita por ahí. Pero estos casos, en quienes llevamos tantos años en la profesión, yo llevo más de 40 años de médico, ¿ya? ¿Qué edad tiene, hombre? No parece que tuviera tantos años. Empezó chiquitito a ser médico. Oiga. Bueno, soy médico desde los 22 años de edad. Tengo 62. Entonces, todos hemos sido testigos de esto. ¿Ya? Hemos sido testigos de distintos casos, y no solamente acá, sino que en todo el mundo, colegas argentinos, colegas españoles, colegas mexicanos, daban fe de que hay casos inexplicables que nosotros no los podemos, diríamos, entender con el simple raciocinio, sino que mucho tenía que ver con la fe, ¿ya? Y un buen médico tiene que tener fe, porque eso le da la espiritualidad y le da la importancia, ¿ya?, de entender que la vida es un milagro en sí misma. La vida en sí misma es un milagro. Exacto. Ahora, cuando se dice, ¿no es cierto?, aquí se suplica, se pide, en este caso, a la beata María Vicenta Poloni, o usted ha nombrado ahí que acudía a Yumbela, a San Sebastián, a pedirle. Entonces, viene, pero ¿qué poder tiene esta gente? Mire, es tan sencillo. Si yo, los santos, los que llamamos santos, son hermanos nuestros, igual que nosotros, ¿no? No hay diferencia. Solo que ellos, por una vida de fidelidad al Evangelio, tienen la cercanía con Dios. Y así como yo puedo, si tengo un apuro, pedirle a usted, doctor, a usted, señor, tengo un problema, ¿por qué no me ayudan?, etcétera, o recen por mí, y ustedes lo van a hacer, me imagino, ¿no? Entonces, lo mismo puedo hacer yo con estos otros hermanos que están en la gloria de Dios, por su fidelidad en la vida que tuvieron en su vida mortal. Entonces, la obra es de Dios, es siempre de Dios, por eso se habla de intercesión, no es un poder propio, autónomo, no. Esto revela la grandeza de la fe y revela la grandeza de Dios. Entonces, la fuerza que la oración tiene, nuestra oración, la súplica que tiene, nuestra digo, de todos los bautizados, de todos los creyentes, la fuerza que tiene puede ir más allá de las leyes de la física, digamos, o aquí de la medicina, y torcer lo que parece un destino ineludible y transformarlo. Pero es obra de Dios, siempre se glorifica a Dios en estas cosas, no es un poder independiente o en competencia con el poder de Dios en absoluto. Proclama la maravilla del poder de Dios. Así es. Así entonces hemos conversado con el padre Jorge Cerda, con el doctor Luis Correa Devia, respecto del milagro del cual se estaba hablando hace unos días y de alguna manera revolucionando nuestra ciudad, sabiendo que algo así tan notable ha ocurrido, y aquí usted sabe de qué pudo saber, gracias a esta conversación que hemos tenido hoy, de qué se trató, cómo fue, qué pasó y qué interpretaciones le podemos dar. Así que quedo en deuda, quedo muy agradecido de su presencia, padre Jorge Cerda, también suya, doctor Correa, por acompañarnos hoy. Quiero preguntar si queda algo en el tintero. No, seguramente falta... ¿Qué etapas quedan por delante dentro del Sí, proceso? lo que quería, gracias. Sí. ¿Qué A ver, falta? falta por eso, tenemos que esperar que nos lo digan. Falta fijar la fecha de la celebración de la oficialización litúrgica de la canonización. Será en Roma, las canonizaciones son siempre en Roma, las hace personalmente el Papa. Será en compañía con otros beatos más, que 4 o 5 más, me parece, dentro de la celebración de este año que se llama Año Santo, Año Jubilar, de manera que habrá que organizarse. Hay varias personas que han dicho que quisieran participar en esto, ¿no? Y seremos pues la representación de Chile, porque estas monjitas, hijas de la Madre María Vicenta Poloni, están solamente aquí en la diócesis, en Chile no están en ninguna otra parte, en Santa Bárbara, el hogar de ancianos,
lo sirven ellas, lo manejan ellas, ¿no? Y de modo que seremos solo nosotros que estaremos ahí cuando digan Chile, ¡ah!, para gritar, ¿no? Entonces veremos, hay varias personas que han dicho que quisieran ir. Habrá que organizar eso para que sea una peregrinación hermosa, digamos, inolvidable. Qué bonito. ¿Hay una idea más o menos de cuándo ocurre esto? En el otoño europeo, la primavera nuestra, es decir, octubre, por ahí, octubre, noviembre, Ya. por ahí. Muy bien. Después de las fiestas patrias, entonces. Sí, y Ahí es ideal tendremos. para ir allá porque no hace tanto Sí. calor y no hace frío La todavía. media estación es lo mejor para viajar. Claro, claro, No claro. está en temporada alta, no hace frío, no hace calor. Sí, sí. Muy bien. ¿Ah? Y hay espacio en las acomodaciones. Y ahí Roma de- en otoño es un cielo, es muy ¿Sí? hermosa la ciudad de otoño. Me imagino. Algún día la vamos a visitar. Vamos ahora, vamos. Muchas Échale gracias. plata al chanchito Bien. y para allá. Nos vamos a anotar por ahí a ver si nos llevan en la maleta. Muchas gracias por venir. Ahora sí, quiero agradecerles la presencia, doctor Correa, Encantado. de padre Jorge Cerda. Gracias por estar con nosotros y quiero dejarlo invitado a que esta no sea la última vez que venga. Bueno, Para que continúe visitándonos, por favor. Cuando disponga su tiempo ahí, nos pueda venir a visitar porque, ¿sabe qué? Encuentro que hace bastante falta hoy en día. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. gracias.